A tomar contacto ahora con un tipo muy prestigioso. Para mí es un honor que él disponga de algunos minutos para hablar con nosotros. Es un periodista venezolano, pero además es un tipo con un nivel de formación que la verdad a mí me genera mucho respeto y mucha admiración por el laburo que viene desarrollando desde hace muchos años. Es un periodista, ha ejercido la política, es hermano de Ernesto Villegas, un hombre que fue diputado, político y escritor y ministro de Cultura de Venezuela. Y nada, me parece que es un hombre que tiene una mirada menos extremista de la que venimos teniendo. ¿Está en línea? Menos extremista de la que venimos Sí, teniendo. sí, estoy en línea. Ah, bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, caramba. Un gran abrazo. Saludos aquí desde Caracas a ustedes y a quienes nos escuchan, ¿no? Bueno, recién hablábamos con una argentina exiliada de Venezuela y quería hablar con vos, que sos un periodista formado en la Universidad de Venezuela, que vivís en Venezuela, que viviste en la extinta Unión Soviética, que tenés una formación comunista y que estás viendo este proceso, digamos, desde la propia Venezuela. Contanos qué está pasando. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la conversación. Sí, como tú lo decías muy bien, rapidito te cuento, sí viví en la Unión Soviética en mis tiempos de militante comunista. Hoy en día no soy ni Lo militante ni sé, lo comunista, soy sé. un tipo de izquierda democrática, pudiéramos decirlo si se acaba el término. Como muy bien lo dice, no soy extremista. El extremismo de un lado y del otro ha hecho mucho daño a Venezuela y hay que tratar de ubicarse un poco en el momento que vivimos, ¿no? Ujú. Fíjate, yo diría como, como gran titular, digo yo, ¿no? de este momento, que Maduro logra un resultado. Bueno, por supuesto que la oposición está discutiéndolo, ¿verdad? No lo reconoce hasta los momentos, pero que genera lo que hasta ahora no le no se le ha dado a Maduro, que es falta de reconocimiento. O sea, esta elección en estos términos no le resuelve a Maduro el problema del reconocimiento que Ujú. tanto ha venido reclamando en todos estos años. Y evidentemente tendría que haber un proceso de auditoría totalmente verificable sobre los resultados para que, de ser cierto esas cifras que anunció el Consejo Nacional Electoral, pues el, el, el conglomerado opositor venezolano reconozca esta cifra. Fíjate, por algo el gobierno de Brasil, que tampoco es un gobierno extremista, por cierto, Ujú. yo fui embajador en Brasil también, fíjate, ha dicho que espera el resultado total, espera todo este proceso de totalización completo, en fin, para determinar pues si asume como buenos esos resultados. No es que dependa de ellos que el proceso sea tal o cual cosa, sino que evidentemente vivimos en un mundo donde si el gobierno trae veedores internacionales es porque le interesa que los veedores internacionales le den el visto bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Centro Carter también. Ujú. Digamos que estamos en los primeros momentos. Yo decía anoche, porque anoche, luego de este proceso tan largo que fue la cobertura de todo esto, desde tempranas horas de la mañana hasta la 1:00 y pico, hasta la 1:00 y tanto de la mañana de Ujú. madrugada, yo decía que había que esperar que se enfriara la sopa para poder entrarle a estos resultados precisamente en frío, ¿no? Ujú. Y evaluar en su contexto todo lo que está pasando. Fíjate, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral no quiso estar presente en la rueda de prensa Ujú. que dio o en la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque hay un número de actas de centros de votación, alrededor de 400 centros, en los cuales la oposición obtuvo la copia del acta de votación, y eso por supuesto genera suspicacia, genera resistencias, molestias, y evidentemente pues el sistema electoral venezolano ha sido reconocido por rectores o exrectores también opositores como un sistema invulnerable desde ese punto de vista. Yo quisiera escucharlos hoy a ver qué dicen al respecto. O sea, Mm. es decir, estamos como en un momento de evaluación. Yo en este momento no tengo activismo político como tal y no quisiera estar calificando que si hubo fraude o no hubo fraude, porque
no tengo los elementos No, para decirlo, pero sí te puedo claro. decir subjetivamente, y con esto te culmino esta parte. Si me preguntas que el resultado se parece a lo que había ayer en la calle, a lo que yo sentí en la calle, no se me parece, Ujú, ¿entiendes? ujú. Pero eso es algo muy subjetivo y no sé si me explico, ¿no? ¿Aló? Eh, yo tengo una percepción, conozco Venezuela, estuve en los tiempos en 2019 cuando se intentó hacer, ¿te acuerdas aquella ingreso por Colombia de la ayuda humanitaria, el Sí, sí, esa comienzo de locura, claro que Guaidó? sí, sí, sí. Sí, que fue Viví una especie de Macarón de proa, una sí. mascarón de prueba para una operación de otro tipo, o sea, Ujú. utilizando la ayuda humanitaria, Y, ciertamente. y llegué a Venezuela con la ilusión de encontrarme con un país que yo tenía también desde el progresismo una mirada un poco más, si se quiere, benigna. Después la pasé mal en Venezuela, la pasé mal con la represión. Hoy contaba yo que me enfrenté 2 veces a la soledad frente a los colectivos motorizados. Y de verdad uno percibe que hay un nivel no sé si el término es, sí, represión, un esquema parapolicial represivo. Y también percibí las dificultades económicas que tiene el país y la pobreza en la que viven buena parte, si no la mayoría de los venezolanos. La pregunta es, Maduro, ¿por qué insiste en sostenerse en el poder? ¿Qué crees? Yo sé que es muy incómodo responder esto, has tenido problemas en No, Globovisión, te echaron, pero ¿por qué crees sí, que bueno, Maduro insiste en este tipo de mecanismos que terminan siendo, no sé, por lo menos opacos, confusos? Porque podría haber sido más transparente todo. mira, yo pienso porque no está resuelto el complejo asunto del día después. Ujú. ¿A qué me refiero? Aquí no ha habido una negociación que le permita al presidente, al gobierno y a muchos de sus compañeros de gobierno la garantía de permanencia en la política, en la libertad e incluso en la vida, porque fíjate que el propio presidente Gustavo Petro proponía un acuerdo que permitiera la sobrevivencia Ujú. de del perdedor de las elecciones, ¿verdad? Y lo proponía precisamente por el presidente Maduro, no por los otros, ¿verdad? Porque los otros no tienen ese problema. Pero sobre el presidente Maduro pesa una recompensa de 15 millones de dólares y sobre otros funcionarios del gobierno también. Entonces, ponte tú en su lugar, si no está resuelto ese asunto, ¿quién acepta la entrega del poder para ir al matadero, para ir a una situación en la cual su seguridad queda absolutamente comprometida? Así lo veo yo desde este punto de vista. Bien. Entonces, evidentemente, pues esa es una de las esa es una de las teorías que giran en torno al tema. Lo otro es, hermano, el problema que hay entre una izquierda democrática y una izquierda totalitaria, una izquierda autoritaria, para utilizar un término más preciso, más que totalitaria, autoritaria, que es lo que yo considero que es la izquierda que hoy en día reivindica Maduro, una izquierda más parecida a Daniel Ortega que a Lula, por ejemplo, o a don Pepe Mujica, que por cierto está muy mal de salud. Sí. Y bueno, es decir, ese es el problema que tenemos en Venezuela. Entonces, el modelo de la izquierda, esa izquierda que cree que, y por eso yo dejé de ser militante del PCB y dejé de creer en el comunismo, porque no puede ser que la izquierda crea que la pérdida del gobierno por unas elecciones populares es la tragedia. O sea, le dan un carácter épico a todo, ¿entiendes? Ujú. A la permanencia por la vía que sea, y también hasta tratan de darle una permanencia, una épica negativa a lo que significaría perder el poder. Entonces inventan un conjunto de argumentos que si entonces van a venir más sanciones y van a venir, el pueblo va a perder todas las condiciones de vida. Y resulta que el venezolano está en una situación paupérrima. Ujú. Tuvieras las colas ayer de gente de los sectores populares, bueno, vale, que reclaman cambio, que quieren cambio y que están, digamos, desesperanzados, que tienen sus familiares en el exterior, gente que tiene 10 años que no veo, u 8 años que no veo a un hijo, a un nieto, y la situación es realmente dramática. Venezolanos que se fueron, 7 millones, ¿no? Un gobierno cuya gestión promueve que se van 7 millones, no puede estar acusando a otras personas, a otros gobiernos de eso que está ocurriendo. Ese manejo errático del conflicto interno venezolano, pues ha llevado a esto. Por supuesto que las sanciones, digamos que
pesan, implican un agregado de valor a las dificultades, pero es como quien pierde una pierna, pues a alguien le cortan una pierna y después, bueno, las sanciones equivalen al que le roba la muleta, pero no son la causa del problema que tiene la persona. Es decir, las sanciones agravan, pero si tú vas hoy en día a cualquier mercado en Venezuela, están todos los productos, tenemos carros de alta gama, tenemos gente que, bueno, es decir, aquí en Venezuela se consigue todo lo mismo, todo lo que se puede conseguir en Miami se consigue en Venezuela, prácticamente. Y entonces, bueno, tú hablas de un bloqueo económico que termina siendo de dudosa credibilidad en ese sentido, ¿no? Y bueno, por supuesto que es un gobierno que, aunque hable en la terminología de izquierda, es un gobierno con una política neoliberal. Fíjate tú, salarios de hambre, el salario mínimo más bajo de América Latina, la privatización de hecho de la salud, porque la salud en teoría es gratuita, pero si tú vas a un hospital en Venezuela, Dios te salve el lugar. No, yo lo vi, Vladimir, a mí no me lo creían, tuve que tienes que llevar hasta el médico. Hasta Gaza y... Gaza, no, alcohol, Gaza es lo de menos, Gaza. Cualquier examen que te tengas que hacer tienes que pagarlo en consultas externas, en otros lugares. Cualquier inyección que te van a colocar tienes que llevarla, un suero tienes que llevarlo, las agujas, la sábana, no hay comida en los hospitales. O sea, entonces, ¿de qué salud pública estamos hablando? Pues es que me impresiona lo que estás diciendo, porque de algún modo uno está escuchando a un hombre que fue referente del originario chavismo. Tenías mucha ilusión, yo te leía mucho y de verdad me encuentro con un hombre muy decepcionado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se administra desde hoy la posibilidad de que este gobierno termine consagrando números que no terminen mostrando desde el punto de vista de la información de las actas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se evita que esto no se convierta desde hoy o mañana aún en una página aún más sangrienta para el pueblo venezolano? Bueno, Dios, para quienes creen en Dios, yo no soy religioso, pero una expresión, bueno, Dios no lo permita. Es una obvio que sí. Venezuela. Obvio, no queremos que eso ocurra. Por eso tiene que haber un manejo responsable de esta situación, lo cual no quiere decir que la oposición renuncie a su derecho a cuestionar los resultados. La ley permite cuestionar esos resultados. La ley permite exigir o solicitar una auditoría total del proceso. Es decir, hay un conjunto de mecanismos que la oposición debe cumplir y el gobierno, a través de las instituciones que lamentablemente controla de forma indebida, muchas de ellas, tiene que permitirlo. ¿A qué me refiero? El problema es que una impugnación ante un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno es una impugnación que tendría poco futuro, a menos que se logre demostrar de manera irrebatible que hubo un fraude o un conteo indebido, ¿no? Irregular de la votación, ¿verdad? Ese es un elemento. Y bueno, también en el pasado vimos que en el año, cuando Capriles pierde la elección, esto es importante lo que te voy a decir, fíjate lo siguiente. Cuando Capriles pierde la elección, aquí, hubo no reconocieron los resultados. Me acuerdo. No el resultado, y fue parte del proceso que nos llevó a todo esto que estamos. Y resulta que luego se produjo la llamada salida en el año 2014, que fue una alternativa que tomó el extremismo, cabezado por Leopoldo López, no, ni siquiera contra Maduro, era para disputarle y arrebatarle el liderazgo a Enrique Capriles. Y resulta que en estos días, hablando en una reunión con una persona experta en este asunto de las encuestas y experta en temas de transiciones, bueno, nos enteramos que nunca se pudo, primero eso lo sabíamos, pero numéricamente Capriles jamás le ganó esa elección a Nicolás Maduro. Y no tuvo la oposición las pruebas, la valentía de decir, bueno, mira, no ganamos, perdimos, o sea, no hubo un reconocimiento. Entonces, todo eso nos mete en un conflicto. Hermano, si ganas por un voto, ganaste. Si pierdes por un voto, perdiste. O sea, eso tiene que ser algo tanto para el gobierno como para la oposición. Y lo cierto es que hoy seguimos en lo mismo. Hoy seguimos en lo mismo en el sentido, pues, de que Maduro habrá sido declarado ganador, pero en el fondo tiene los mismos problemas previos a la elección. Y por supuesto, veremos qué pasa con la comunidad internacional de Estados Unidos, por ejemplo. Muy cuidadoso el breve comunicado
previo al resultado Sí. que dio la exigen, presidenta Kamala Harris. exige transparencia, que no es que no es mucho, pero Sí. tampoco es poco, digamos, me parece que... No, exacto, no es mucho, pudo haber sido más, pero también pudo haber sido menos, ¿entiendes? Ujú. Entonces, evidentemente, hay un manejo con mano de seda de la coyuntura, porque evidentemente, fíjate cuál es el problema, que había estudios previos a las elecciones, según los cuales un importante porcentaje de la población, pues, alguien hablaba del 10% en una medición que vi por allí, estaría dispuesto incluso a irse del país si volvía a ganar Maduro. Sí. Bueno, vamos a ver si eso se concreta. A lo mejor ponen tú que no sea el 1%, el 10%, que sea el 1%, que sea el 2%, que sean 50.000, 100.000 personas más. Eso agrava el caso venezolano en el exterior, que ya se ha convertido en un problema doméstico en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia. En Chile Es ayer decir, hablaban, en Chile ayer hablaban de 800.000 venezolanos que están viviendo en Chile. pero fíjate lo siguiente, ¿quién se imaginaba que un estadio en Estados Unidos podría estar repleto Claro. de venezolanos cantando el himno con una emoción, caramba, que le paraba los pelos a cualquiera, ¿verdad? Y tuvo suerte, por cierto, la selección argentina de no toparse con nosotros, porque creo que lo hubiéramos ganado. No lo sé, no lo sé. La pasamos mal Soñar, con Ecuador, creo que con Venezuela también le hubiésemos pasado mal. pero seguro, sí, claro, y con Colombia también, no te creas. No, yo vuelvo al tema y te agradezco Y mucho el volvamos. tiempo que te has tomado, Vladimir, de verdad es muy importante tu testimonio, porque sale de la locura de esto es una dictadura o esto es la revolución que quieren extinguir los yanquis, digo, es tan difícil encontrar sentido común, equilibrio. Anoche hablaba con un común amigo, Eduardo, digo, es tan difícil encontrar un equilibrio en este momento y sobre todo desde Caracas. Yo te agradezco mucho el testimonio porque me parece que es una manera de poner las cosas en paños un poco más fríos y también pensar un poco. No sé hacia dónde vamos, yo lo que digo es que lamentablemente esto desde ayer está más complicado que antes de ayer y nada, eso es una pena porque uno que experimentó la tristeza, el abandono y la violencia, por lo menos potencial que hay en Venezuela, dice, wow, ese pueblo no merece seguir así, no merece un poco De acuerdo contigo. de distensión, de paz. Lo que pasa es que, bueno, nada, no es tan fácil de desmontar tampoco, ¿eh? No, no es fácil. Fíjate, hablando, bueno, pues, saludando por esta vía a nuestro querido amigo Eduardo Corretti, gran amigo. Lo extrañamos por estos lados. Ujú. Un tipo muy inteligente, Estaba muy además, buen preocupado amigo ayer y por todo esto, sí, estaba con muy un preocupado. sentido, sí, con un sentido del humor realmente Genial. envidiable, ¿no? Ahora fíjate, ese es el problema, es que pasamos al día, hoy tenemos el día después de la elección y no se ha resuelto el problema fundamental. Sin embargo, fíjate, hay que crear canales para que no caigamos en la espiral de violencia. Me da tranquilidad, cierta tranquilidad, yo que tengo mis distancias políticas con María Corina Machado bien definidas, me da tranquilidad que no haya hecho un llamado a la calle, digamos, a desobedecer los resultados en primera instancia. Ya he dicho que le he mantenido que la gente se mantenga en los centros de Ujú. votación esperando las actas, eso está bien, eso lo tiene que hacer cualquier partido frente a un hecho electoral. Ahora el problema viene con qué se va a decidir de aquí a las próximas horas, ¿verdad? Y lo otro, que la declaración que dio el ministro de la Defensa, que dio junto al jefe del CEOFAN, el general Hernández Lara, y junto al ministro del Interior y Justicia, una declaración, bueno, en la cual pues dijo que ellos iban a garantizar la paz, la tranquilidad de la ciudadanía, etcétera. Para mí el problema es que lo dijo antes del resultado, Claro. ¿verdad? Y parecía que todo estaba servido, ya había toda una cara de alegría y de jolgorio entre la dirigencia del partido de gobierno, antes de que el CNE diera el resultado. O sea, por supuesto que ya conocían lo que venía. Y bueno, evidentemente temo que pueda desatarse también una nueva oleada represiva, porque en eso el gobierno ha sido muy bueno. Este es un gobierno que ha sido muy bueno cumpliendo las amenazas y muy malo cumpliendo las promesas. Entonces, evidentemente, hay que
volver a una negociación política. Mira, tiene que haber en Venezuela una negociación política. Quizás este no es el momento, quizás para que eso prenda en la mente de quienes hoy están reclamando que ese resultado no es el que se produjo en las urnas, ¿verdad? Ujú. Quizás ese no es el momento para ellos, pero tiene que darse en algún momento y no puede ser un diálogo cazabobo como que el gobierno ha planteado. Tendría que ser una negociación de verdad, porque hasta ahora no la hemos tenido. Lo que ha habido es un juego de barajas en las cuales, bueno, más son las cartas que se ocultan que las que se muestran. Entonces, evidentemente, Venezuela necesita una negociación para, bueno, atraer inversiones, resolver el problema de salud, resolver el problema de pobreza que tenemos, de salarios, de hambre. O sea, son muchos problemas que están represados por el conflicto político. Ujú. Y lo necesitamos de verdad, pero con urgencia, pero una negociación verdadera. ¿Y tú con quién tienes que negociar tú? Con el vecino que te para el carro frente a tu casa, que te molesta, que te hace ruido con los equipos de sonido, que te hostiga cada vez que sales. No vas a negociar con tu hermano, tienes que negociar con quien tienes el conflicto. Bueno, y en este caso, los actores de este conflicto tendrían que dar paso a una negociación. A lo mejor no es el momento, pero tarde o temprano se tendrá que llegar allí. Y te pongo como ejemplo, y con esto termino, lo que pasó en El Salvador. Después de 150.000 muertos, se llegó a un proceso de diálogo entre los alzados en armas y el gobierno represivo que gobernaba ese país en aquel entonces. Bueno, imagínate, hoy lamentablemente, bueno, tenemos un tipo como Bukele allí que para mí es impresentable y no vamos a hablar de otros presidentes para no meterme en problemas. No, y además, de verdad, nosotros nos preguntamos también, te voy a ser franco, nosotros nos preguntamos cómo fue que llegamos hasta acá los argentinos con un tipo como Milei, pero bueno, al mismo tiempo la preocupación es cómo va generando tal desgaste, tal cansancio en la gente, la falta de resultados. La corrupción también hace lo suyo, que en un momento la gente busca la Ese salida. problemita lo tenemos también acá. Claro que sí, y el riesgo es que cada vez la salida sea más extrema, la salida opositora sea más extrema, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que terminamos empujando. Te aseguro que pensar, para terminarte, te digo lo siguiente: necesitamos reinstitucionalizar el país, hermano. ¿Por qué razón? Porque mientras no tengamos instituciones que sean, bueno, y realmente independientes, que sean interdependientes, pero no dependientes del Poder Ejecutivo, mientras eso no ocurra, pues mira, aquí tú no vas a tener garantía de justicia, no vas a tener garantía de Contraloría, no vas a tener garantía de un Parlamento que cumpla con su función, de una Defensoría del Pueblo a la cual se le vea la cara, que no se le ve, que es una defensoría absolutamente muda, es como una defensoría de Shakira, ciega, sorda y muda, como dice la canción de ella, ¿no? Entonces, bueno, mientras no tengamos eso, instituciones creíbles, una fiscalía realmente independiente, mientras no tengamos eso en Venezuela, pues vamos a continuar en lo mismo. Entonces, habremos hecho una elección que no resolvió el problema. Siempre fue un placer leerte, Vladimir, de verdad, siempre me lo recomendó Eduardo, te sigo hace mucho tiempo, así que nada, para mí fue un placer, te voy a volver a llamar para hablar en tiempos más tranquilos sobre los datos que ya se tengan confirmados y podamos hablar con un poco menos de números calientes, porque creo que hoy es muy difícil hablar y sacar conclusiones. Sí, exactamente, por eso te decía una frase de un amigo, que hay que esperar que las sopas se enfríen. De acuerdo, hermano. Un abrazo grande, muy amable, de verdad. Dale, saludos. Vladimir Villegas, un abrazo. Periodista, pero además fue, digamos, un hombre de una extrema importancia, fue embajador de Venezuela en la Unión Soviética y en Brasil en los tiempos de Chávez. Imaginen la importancia de este hombre desde el punto de vista intelectual. Su hermano también, digamos, es un hombre con una alta referencia. No es un colaborador de la oposición, es un hombre que además fue, por ejemplo, director de Globovisión. Ese es el valor del tipo que acabamos de hablar. Es un tipo muy importante y me parece que puso la cuota justa. Ahora, la cuota justa implica también decir que este gobierno acaba de poner más dudas que certezas, y que anoche, si algo buscaba Maduro, era que lo reconocieran, y no consiguió el reconocimiento porque todos pensamos que perdió, incluso el pueblo venezolano. Dirán los días lo que vaya a pasar con todo esto. Lo cierto es que es un día triste, para
para la América Latina en general. Venezuela está más lejos que cerca de volver a cierta normalidad y de devolverle a los 8 millones de venezolanos la posibilidad de volver. 8 millones de venezolanos. Tengamos nosotros en cuenta que Argentina, en plena dictadura, tuvo 90.000 exiliados. Tengamos en cuenta que Argentina, en plena dictadura, tuvo 90.000 exiliados. 8 millones de venezolanos se fueron.